Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo conversatorio titulado Colaciones Saludables. Antes que todo, vamos a dar las gracias a quienes permiten que estemos nuevamente en esta instancia, a la Fundación Pro Salud Renal y al Centro de Nutrición Cardiorrenal por permitir reunirnos nuevamente. Esta instancia está dedicada a ustedes, pacientes, familiares de pacientes, cuyos temas han sido escogidos minuciosamente por ser temas de gran interés. Y en esta oportunidad se hablará de la obesidad como pandemia universal y cómo poder combatirlo a través de la alimentación saludable, casera. Además se entregarán ideas de recetas de colaciones saludables, así que muy atentos para poder sacar los pantallazos correspondientes ahí a través de sus dispositivos. El día de hoy nos acompañan dos invitados, ambos nutricionistas renales. Voy a partir con Natalie Diding, nutricionista del Centro de Nutrición Cardiorrenal y nutricionista del Hospital Naval de la ciudad de Viña del Mar, Quinta Región. Y también nos acompaña Alejandro Sepúlveda, nutricionista renal del Centro de Nutrición Cardiorrenal, ambos son del Centro de Nutrición Cardiorrenal, y Alejandro es jefe del Servicio de Alimentación y Nutrición del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Maquena. Bueno, ellos van a exponer brevemente su tema y luego se va a dar un tiempo para poder responder todas sus consultas, ¿ya? Les pedimos que vayan anotando sus consultas, sus dudas en el chat de esta plataforma de Zoom, ¿cierto? Y quienes quieran también al final se podrá dar algún tiempo para que respondan sus preguntas, ¿cierto? Directamente con el profesional que ustedes quieran. Les pedimos sí que mientras nuestros invitados estén exponiendo, ustedes mantengan sus micrófonos apagados. Las cámaras no hay problema que estén encendidas, pero sus micrófonos les pedimos que estén apagados, por favor. Sin más, vamos a partir este nuevo conversatorio, ¿cierto?, con la nutricionista Natalie Diding. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Y quisiera partir esta presentación con una frase que dice: no empieces una dieta que terminará algún día, comienza un estilo de vida que dure para siempre. ¿Y por qué me gusta partir las presentaciones con esta frase? Porque pese a que soy nutricionista, acá también los tres somos colegas, trato de ocupar cada vez menos la palabra dieta, porque pareciera que la palabra dieta siempre la tiene una connotación, por decirlo así, siempre como negativa. Desde el momento que le planteamos la palabra dieta a un paciente, pareciera que ya todo tiene relación con prohibición y con restricción, entonces ya pareciera como que partimos mal. Sin embargo, cuando planteamos proponer una alimentación con cambios, pero como un estilo de vida que sea más saludable y más, digamos, desde quizás lo permitido, Ciérrame la puerta. formas en la cual podemos hacerlo de forma más saludable, quizás estamos destinados a tener un poquito más de éxito, ¿no? Así que con esta frase vamos a partir hoy. Hoy día vamos a hablar con Alejandro sobre opciones de colaciones saludables, precisamente para poder comer cosas ricas, ¿no?, pero que no necesariamente sean fomes o que no tengan, digamos, sabor, porque siempre asociamos que las cosas sanas son como fomes o desabridas. El objetivo de esta charla de hoy va a ser precisamente esto: dar opciones de colaciones para que tengamos opciones sabrosas a las cuales poder acudir. Voy a dejar al Alejandro ahora para que nos dé una breve introducción referente a la obesidad. Sí. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Em, Gracias a la Fundación Pro Salud Renal, ¿cierto?, por permitirnos esta plataforma de contactarnos con ustedes. Como les comentaba Natalia, ¿verdad? La idea es contextualizarnos, ¿cierto? Y apoyarnos, ¿cierto? En el sentido de cómo podemos brindar una mejor calidad de alimentación, cómo podemos brindar una mejor calidad de colación, ¿cierto? En el contexto en el cual nos estamos moviendo, donde estamos viendo en la encuesta de salud, ¿cierto?, de la JUNAEV,
donde se ve que desde el año 2009 en adelante hay una tendencia marcada en la línea roja que ustedes ven, ¿cierto? Al aumento de la condición de sobrepeso y obesidad en nuestra población infantil, y la cual es concomitante también con una disminución, que es la línea verde, del estado nutricional normal. Entonces, ¿de qué nos habla? Que si bien sabemos que hay cosas que debemos cambiar y que están en nuestro inconsciente, hay algo que no nos está resultando. Y entonces la invitación, ¿cierto?, es que cómo podemos hacer algunos cambios. ¿Me da la siguiente, Nati? ¿Cierto? Porque también, ¿cierto? En la encuesta nacional de consumo de alimentos se ha visto que en realidad solamente el 5% de los chilenos comemos de manera saludable. ¿Qué manera saludable? ¿Qué quiere decir? Que tomamos agua suficiente, que comemos frutas, que comemos verduras, ¿cierto? En cantidades suficientes. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos 2 últimos años, cierto? Nos quedamos encerrados, nos quedamos con donde pudimos desarrollar menos actividad física y hemos visto que la obesidad también aumentó durante el periodo de la pandemia. Y cambiamos también un poco nuestros hábitos y tuvimos una explosión en términos de la disponibilidad de alimentos. Y ya sea Rappi, sea Uber Eats, ¿cierto? Hubo muchas aplicaciones que aumentaron significativamente su presencia en nuestros hogares y nos traían los alimentos a casa. Pero justamente las cosas que nos traían fueron aquellas cosas que no eran tan buenas, ¿cierto? Había mucha alimentación basada principalmente en comida rápida, lo que nos traían estas aplicaciones. Llámese pizza, llámese sándwich, ¿cierto? Y entonces, bien es sabido, ¿cierto?, que este tipo de alimentos, aquí, por favor, ¿cierto? Son alimentos que nosotros llamamos alimentos ultraprocesados, alimentos que tienen muchos aditivos alimentarios, ¿cierto? Que para la población renal no son muy buenos, ¿cierto? Son alimentos que en general tienen un contenido aumentado en términos de sal, son alimentos que tienen muchas grasas saturadas, ¿cierto? Son alimentos que son perjudiciales para nuestra salud. Entonces, esta condición de pandemia, alimentos ultraprocesados, nos ha aportillado un poco algunas estrategias que se estaban diseñando a nivel gubernamental, ¿cierto?, que hablaba de el consumo de alimentos más saludables y que nos invitaba, ¿cierto?, mediante una campaña, una ley, ¿cierto?, a preferir alimentos con menos sellos, ¿cierto? Entonces, lo que ya está claro, ¿cierto? Como una política, ¿cierto? Que nosotros tratemos de consumir alimentos con menos calorías, con menos grasas saturadas, ¿cierto? Alimentos que no tengan azúcar y que sean bajos en sodio y que son justamente aquellos que tengan menos aditivos alimentarios. ¿Cómo hacemos esto, cierto? Por un lado, ¿cierto? Mirando y comparando los alimentos, y si es que tienen menos sellos, va a ser mucho mejor. Y si no, tenemos que diseñar estrategias nuevas donde no utilicemos alimentos ultraprocesados y podamos preparar nuestras propias colaciones. Y esa es la invitación que tenemos hoy día con Nati, cómo podemos hacer colaciones que sean entretenidas, que no sean fome y que nos permitan, ¿cierto?, compartir espacios agradables ya sea con nuestra familia o ir supliendo aquellos periodos de apetencia intermedia. Perfecto, gracias Ale. Ahora voy a entrar de lleno al tema que nos convoca hoy, sobre las colaciones saludables. Y bueno, ¿son necesarias estas colaciones? Aunque no es una comida imprescindible ni obligatoria, eso quiero dejarlo claro porque muchas veces quizás a lo mejor tenemos la idea de que hay que comer una cierta cantidad de veces en el día con algunas colaciones que sean, digamos, obligatorias. La verdad es que no. Todos los pacientes tienen requerimientos absolutamente distintos, individualizados. Ahí cada nutricionista debe recomendar a su paciente lo que le es mejor. Sin embargo, muchas personas tienen digamos, esta costumbre incorporada dentro de sus rutinas de alimentación, además de las 3 comidas habituales que habitualmente se realizan en nuestra población. ¿Cuál es el objetivo de estas colaciones? Habitualmente es reforzar
cuando hay un intervalo entre comillas muy amplio. Por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo, quizás muchas personas toman desayuno muy temprano, 7 de la mañana, por ejemplo, y quizás después almuerzan muy tarde. Entonces, precisamente, esta colación, incluir una colación a media mañana, va a ser una estrategia que nos va a proveer de energía y que va a evitar periodos de ayunos muy prolongados. Esto, en definitiva, nos ayuda mucho como estrategias referente al tema del sobrepeso y la obesidad, porque muchas veces cuando dejamos pasar un tiempo muy largo, o un intervalo, digamos, muy amplio entre comidas, al próximo tiempo de alimentación muchas veces el volumen de comida que ingerimos es mucho mayor. Por lo tanto, eso no nos ayuda cuando nosotros queremos, digamos, trabajar sobre el control del peso corporal. Ahora, ¿qué consideraciones debiéramos tener? Nosotros sabemos que hoy dentro de las personas que nos acompañan tenemos pacientes con enfermedad renal, probablemente en distintas etapas, ¿ya? Nosotros sabemos que nuestros pacientes con enfermedad renal todos tienen requerimientos distintos. Por lo tanto, muchas veces cuando pensamos en una colación, en comprar una colación o adquirir alguno de estos productos en el mercado, en el comercio, muchos de estos productos, las características, digamos, no se adaptan a los requerimientos que los pacientes tienen, no se ajustan a sus necesidades. Por lo tanto, nuestra invitación es tratar de preparar, digamos, la misma persona, hacerse cargo de la preparación en casa de estos alimentos. Ahora, si bien es importante considerar el aporte calórico de estas colaciones, porque evidentemente queremos que tiene que ser algo más acotado, digamos, un aporte, ¿ya? Que no sea tan grande, que no sea como una comida propiamente tal, idealmente no debiera tener más de 200 calorías, como mucho. Tanto más importante que las calorías o el aporte también es la calidad de las cosas que comemos, ¿ya? Actualmente los nutricionistas estamos poniendo mucho el foco en esto, ¿ya? Sobre la calidad de las cosas o de los alimentos que ingerimos, tanto o más como en las calorías, en los nutrientes. ¿Y por qué? Porque actualmente sabemos que todas, digamos, las enfermedades tienen un componente asociado a las alteraciones de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es esta población de bacterias que tenemos en nuestro intestino, en donde debe haber, digamos, una proporción mayor de bacterias buenas versus las bacterias malas. ¿Y qué es lo que pasa? Que producto de todo lo que comemos, alimentos ultraprocesados, refinados, altos en grasa, etcétera, bajo en fibra, porque también nuestra población consume muy pocas frutas y verduras, hace que las bacterias malignas sobrepasen a las buenas, y eso genera que nuestra microbiota intestinal tenga una mejor calidad, por decirlo así, y tiene una implicancia en muchas enfermedades. Y una de ellas se sabe a la fecha que tiene implicancia también o tiene algún efecto sobre la enfermedad renal. Es por eso que nuestra invitación es a tratar de que estas colaciones o que estos alimentos sean realmente alimentos de buena calidad. Ojalá evitar al máximo los alimentos ultraprocesados y con gran cantidad de aditivos y conservantes. Muchas veces de repente nos podemos enfocar quizás mucho en las calorías, en que no tenga azúcar, en que sea diet, en que sea light, pero cuando vemos los ingredientes nos damos cuenta de que tiene una cantidad enorme de ingredientes que ni siquiera somos capaces de pronunciar, y cuando ya sucede eso, ya eso idealmente debería ser un alimento por el que no debiéramos optar. Estas colaciones saludables, ¿qué características debieran tener? ¿Ya? O sea, evidentemente, además de nutrirnos, quitarnos el apetito, darnos una cantidad de energía ahí en este intervalo, debieran tener ojalá las siguientes características muy parecidas a las que nos decía Alejandro recién relacionadas con los sellos, ¿ya? Ojalá que sea una colación que sea baja en grasas, ¿ya? En grasas saturadas, que son todas estas grasas que se encuentran presentes principalmente en el mundo animal, ¿ya? Bajas en sodio, o sea, sabemos que en realidad todo paciente con enfermedad renal tiene que tener una reducción dentro, digamos, de las estrategias de la alimentación, debe haber una reducción de la sal, y baja en azúcares, ¿ya? Azúcares refinados, sobre todo también porque muchos de nuestros pacientes son pacientes diabéticos, ¿ya? Ahora, todas las recomendaciones deben adaptarse a las distintas situaciones de salud, ¿ya? Todos los pacientes que nosotros tenemos acá van a estar en distintas etapas de la enfermedad renal, por lo tanto sus requerimientos van a ser distintos, así que cada, en el fondo, digamos, colación o ejemplo, hay que adaptarlo, digamos, a cada paciente.
Y una recomendación también, o algo que quiero mencionar acá, es asociado al uso de los edulcorantes no calóricos o endulzantes, porque habitualmente estamos bombardeados en el mercado, ¿ya?, o en el comercio de muchos alimentos con la etiqueta diet o light. Y muchas veces pensamos que los alimentos diet o light son saludables o los asociamos a saludables. Y no necesariamente lo son, ¿ya? Nosotros estamos como, digamos, expuestos a una alta carga de alimentos con un exceso de edulcorantes no calóricos, principalmente la sucralosa. Lo podemos encontrar en bebidas, en mermeladas, en jugos, en productos lácteos, en fin, en una infinidad de alimentos que diariamente en el fondo estamos expuestos y que probablemente muchas veces decidimos optar por ese alimento porque creemos que son más saludables, que son más sanos. Sin embargo, a la fecha sabemos también de que el exceso o la carga de edulcorantes no calóricos, sobre todo la sucralosa, que es uno de los más comunes actualmente, también genera alteraciones o desbalances a nivel de la microbiota intestinal. Entonces, una invitación también a no, digamos, irnos siempre solo por lo dietético, lo diet, y enfocarnos solamente en las calorías, sino que también ir ahí, digamos, a priorizar la calidad de las cosas que comemos y que sean más naturales. Ahora, ¿qué recomendaciones podría darles para comenzar, digamos, a preparar estas colaciones en sus casas, ¿ya? Nosotros sabemos en realidad que todo lo bueno, todo lo beneficioso requiere algo de esfuerzo, ¿no? ¿Ya? O sea, las cosas no van a salir, digamos, bien por sí solas, ¿ya? Por lo tanto, es importante acá que nos esforcemos un poquito en planificar, en preparar, ¿ya?, en organizarnos. Entonces acá algunas recomendaciones. Planificar la semana con anticipación. Si yo voy a consumir o me voy a llevar una colación al trabajo o al lugar, digamos, donde vaya, o en la casa, tratemos de planificar la semana con anticipación, o sea, qué colaciones voy a consumir cada uno de los días de la semana, ¿ya? Esto va a permitir que podamos cumplir nuestros objetivos y no caer en la ingesta de alimentos no recomendados, ¿ya? O sea, si yo estoy afuera, por ejemplo, estoy trabajando y no me traje la colación, pucha, tengo hambre y probablemente voy a ir y voy a acceder a un kiosco, a una máquina, digamos, quizás de dispensadora de alimentos, a opciones que evidentemente sean menos saludables. Entonces, para evitar eso, nos planificamos con anticipación. Y también compramos los insumos previamente para preparar nuestras colaciones, ¿ya? Esto nos va a permitir que cuando vayamos a preparar o vayamos a planificar, tengamos todo a la mano, ¿ya? También incluso va a permitir economizar. ¿Por qué? Porque si yo compro o adquiero los alimentos o digamos, los ingredientes antes, puedo comprar a granel, puedo comprar en ferias y así voy a economizar mucho más que si decido comprar, por ejemplo, en el kiosco o en la máquina, ¿ya? Ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a tener, digamos, un ahorro importante. Y preparar las comidas o preparar las colaciones idealmente antes de comenzar la semana. Resulta muy bien cuando las personas, por ejemplo, los días domingos, antes de que parta la semana, muchas veces realizan preparaciones, o, digamos, preparan sus colaciones, las dejan empacadas, ¿ya?, o hacen preparaciones preliminares, por ejemplo, dejan a medio preparar algunas cosas para después llegar y montar, por ejemplo. Esto también va a permitir poder optimizar el tiempo, ¿ya?, en una época en donde estamos tan, digamos, tan caótica, con tanto movimiento, en donde tratamos de optimizar el tiempo lo más posible, pero queremos también no poner en juego nuestra salud y tratar de que evidentemente esto funcione. Entonces, relacionado con las porciones, ¿ya?, al llevar las colaciones desde el hogar, recomendamos llevarlas ya porcionadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces de repente quizás uno compra una bolsa de frutos secos y la mantiene en la oficina o en el trabajo, o la anda trayendo en la cartera, etcétera, y resulta que tener una porción mucho más grande va a ser en definitiva que yo coma más. O si yo preparé, por ejemplo, hice una preparación y voy a llevar el pote completo a la oficina o algún lugar, digamos, donde voy a estar con más personas para compartir probablemente, igual inevitablemente quizás voy a estar consumiendo mucho más de la porción que debiera comer, ¿ya? Nuestra recomendación es que traten de llevarlo siempre en recipientes de vidrio, recipientes reutilizables. Tratemos de evitar las bolsas plásticas, ya que de esta forma también vamos a contribuir con el medio ambiente. ¿Qué tipos de colaciones son las que recomendamos? Bueno, al momento de planificar las colaciones para un paciente, evidentemente tenemos que considerar las preferencias, ¿ya?, de la persona, pudiendo variar entre opciones dulces, opciones saladas, ¿ya?
Evidentemente, como decía en un inicio, vamos a tener que tener en consideración el tema de la sal para las colaciones saladas, porque evidentemente todas las personas que tienen algún antecedente de enfermedad renal es una de las estrategias principales dentro de la alimentación, disminuir el consumo de sodio. También en el caso de los pacientes diabéticos, al momento de recomendar preparaciones dulces, ya vamos a tener que considerar colaciones que sean sin azúcar, y si vamos a preparar colaciones que sean con edulcorantes, vamos a preferir ojalá edulcorantes de mejor calidad o endulzantes de mejor calidad, como por ejemplo alguna stevia, que sean 100% stevia, porque la mayoría de las stevias que existen actualmente en el mercado son mezcla con sucralosa, o algún edulcorante como por ejemplo la lulosa, que es un edulcorante bastante bien evaluado a la fecha, que es de origen natural y que proviene del trigo, ¿ya? Y bueno, las colaciones que vamos a presentar a continuación pueden no ajustarse necesariamente a todos los casos y a todos los pacientes, ¿ya? Por lo que es importante la asesoría nutricional para cada caso, para que se puedan ajustar las porciones y las frecuencias de consumo, ¿ya? Convengamos que nosotros acá tenemos pacientes que de repente están en etapas prediálisis, en donde a lo mejor necesitamos restricción de proteína, o tenemos pacientes que ya se están dializando en donde no necesitamos hacer restricción de proteínas. Entonces, acá, digamos, en líneas bien generales, vamos a dar algunas recomendaciones de colaciones para que ustedes vean que es posible hacer cosas ricas y que sean saludables. Ya, entonces vamos a partir primero con las colaciones saladas, para aquellos que son amantes ahí, digamos, de los salados y de las cosas más crunchy, y las cosas que son como más de picoteo. Y acá tenemos una opción bastante buena y bastante sencilla, que es de unas galletas, ¿ya? Que son solamente de 2 ingredientes. La cantidad de los ingredientes que vamos a indicar acá son para elaborar 15 unidades, ¿ya? O sea, perfectamente podrían ser para colaciones de 3 días. Entonces podemos utilizar harina de avena. Si no tenemos la harina de avena, podemos moler la avena en una procesadora que tengamos en la casa. Vamos a ocupar chía, ¿ya? Una chía remojada. La chía tiene esta capacidad de que cuando uno la remoja, suelta un mucílago, ¿ya? Que es como una especie de gel. Y esto nos permite reemplazar el huevo en muchas preparaciones que son de repostería, ¿ya? Vamos a ocupar agua también, y podemos ocupar las especias que nosotros queramos, ojalá tratando de evitar absolutamente la sal. Podemos ocupar orégano, merquén, tomillo, etc. Ustedes son... digamos, pueden variar, digamos, de acuerdo a su gusto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es remojar la chía para que quede espesa, ¿ya? Para que suelte este mucílago que nos permita, digamos, poder después mezclar, digamos, esta masa. Y en un recipiente vamos a poner la avena molida, ¿ya? Con la chía remojada y el agua, y vamos a agregar, bueno, quizás un poco de sal, ¿ya? Pero principalmente las especias. Si lo hacen sin sal, mucho mejor. Y vamos a ir mezclando esta mezcla con el agua hasta obtener una masa fina. Después esta masa la vamos a pasar con un uslero y la vamos a hacer tan delgadita como de 3 a 4 milímetros de espesor, y después la vamos a cortar con moldes o pueden ser en cuadraditos con un cuchillo. Y la vamos a llevar al horno por 180 grados por unos 12 a 15 minutos. La porción recomendada son como 6 o 5 unidades, por eso les decía que esta preparación o esta cantidad nos va a servir como para tres colaciones, para 3 veces. ¿Qué otras opciones tenemos de colaciones? ¿Ya? Bueno, siempre es como, digamos, no podía faltar, ¿ya? El clásico, digamos, huevito, ¿ya? El huevo duro, que tiene un muy buen aporte proteico. No obstante, siempre recomendamos que no sea más de 1 por día. La cantidad de colesterol que puede tener, o sea, que tiene una yema de huevo, basta con una en el día, ¿ya? Así que de repente hay personas que en un desayuno pueden comer 2, 3 huevos, idealmente no, máximo con uno en el día estamos bien. Es un excelente aporte proteico, y lo que podemos hacer es que lo podemos especiar con pimienta, orégano o con lo que nosotros queramos. Otra opción bastante buena y saludable son los bastones de verduras. Son bastones de verduras crudas. ¿Por qué crudas? Porque el hecho, digamos, de ser crudas son más duras y son como más crunch, por lo tanto nos permiten en el fondo generar más poder de saciedad. Los podemos hacer de zanahoria, de apio, de zapallo italiano, de pimentón, ¿ya? Y estos bastoncitos, estos pelitos de verduras, después los podemos acompañar con algunas salsas que ya les voy a comentar.
¿Qué otra opción de colación salada tenemos? ¿Ya? Mix de frutos secos y semillas. ¿Ya? Podemos hacer, por ejemplo, en un frasco, siempre recomiendo a los pacientes que tengan su frasco de mix de semillas favoritas, en donde podemos mezclar las semillas de zapallo, podemos mezclar un poco de maní sin sal, láminas de coco, podemos ocupar semillas de maravilla. Entonces este frasco lo vamos a mezclar completamente y de ahí podemos sacar porciones. La gracia de los frutos secos y de las semillas es que nos generan bastante poder de saciedad, porque son grasas, pero son grasas saludables, ya son ácidos grasos poliinsaturados que nos van a ayudar a la salud cardiovascular. Entonces también sería bueno ir, digamos, alternando algunos días de la semana con frutos secos. Ahora, ¿cuánta es la porción? Idealmente no más de media taza, ¿ya? Porque claro, de repente decimos, podemos comer frutos secos, podemos comer semillas, pero evidentemente todo tiene que ser acotado, ¿ya? No puede ser, digamos, una bolsa completa. Por eso les decía recién que es importante mejor llevar los porcionados de la casa en vez de tener, digamos, la bolsa completa o el frasco completo en la oficina o andarlo trayendo en la cartera, etc. Y acá tengo dos opciones que me gustan muchísimo, de opciones como de salsas para untar, que uno puede llevar en un pocillito pequeñito, ¿ya? O que incluso la podemos acompañar, le podemos agregar al pan o a las galletas, al horario del desayuno, la once, porque muchas veces, fuera, digamos, de lo clásico que siempre agregamos a las galletas, que es mayonesa o ketchup o salsa o golf, etcétera, en los picoteos no se nos ocurren más opciones. Entonces acá tenemos dos opciones que son vegetales y que son de bastante buena calidad. Tenemos una veganesa, ¿ya? La veganesa, ¿cómo la podemos hacer? La podemos hacer con una papa, ¿ya? Con una papa pequeña y con 2 zanahorias pequeñas cocidas. Evidentemente la papa, como ya sabemos, dejarla remojando la noche anterior, o sea, desmineralizar. Vamos a agregar aceite de oliva, podemos agregar jugo de limón y podemos agregar especias a gusto. Yo recomiendo habitualmente hacerla con ajo, que queda muy bien. Vamos a licuar todos estos ingredientes y precisamente la papa lo que nos va a hacer, nos va a dar esta como consistencia como más, digamos, como de pasta, ¿ya? En definitiva la papa es como lo que da digamos, esta característica como más como pastosa. Y otra opción que tenemos también es el hummus, que es habitualmente muy común en toda la comida asiática. Se hace de garbanzos remojados la noche anterior y cocidos. Podemos agregarle jugo de medio limón, un diente de ajo, tahini, ¿ya? Que esto es absolutamente opcional en realidad. Esta es como la opción, digamos, o sea, es la receta, digamos, estándar, clásica. Sin embargo, cada uno puede, digamos, ahí experimentar, variar, quizás a lo mejor ponerle alguna cosa más que a uno le guste o sacarle otra, etc. Esta es la recomendación habitualmente como la receta clásica. El tahini es una mantequilla de sésamo, ¿ya? Con eso se hace, digamos, la receta original en Oriente. Ocupamos además aceite de oliva, comino, licuamos todos los ingredientes hasta que te quede esta pasta y nos permite untar, echarle, digamos, al pan, a las galletas o incluso a las mismas comidas, ¿ya? A nuestros almuerzos también podemos acompañar con un poco de hummus como para aumentar el aporte proteico. Ahora, siéntanse absolutamente en libertad de poder hacer todas sus variaciones. Les recomiendo hacer una versión que sea con ajo albahaca, que queda pero increíble, y también puede ser con pimentón, que puede ser otra opción. Vamos a ir ahora con otra receta, ¿ya? Que también es como de opciones como de snacks salados, que son bolitas de porotos negros, también tienen un buen aporte proteico. Esta cantidad que nosotros hemos indicado acá es para 10 a 2 unidades, ¿ya? O sea, podría ser incluso para unas 3 porciones, para unas 3 veces o 3 colaciones en la semana. Vamos a ocupar una taza de porotos negros remojados y cocidos, ¿ya? Ahora, de repente quizás a lo mejor se nos hace un poco complicado el estar pensando en remojar las legumbres, etcétera. De repente tratamos de facilitar un poco más las cosas y actualmente venden algunas legumbres que vienen en cajitas, que ya vienen listas, ¿ya? Mi recomendación es que elijan las opciones que son sin sal, porque hay algunas variedades que son sin sal y otras sin sal, que elijan las que son sin sal y que las dejen remojadas, digamos, un tiempo para poder sacarles, digamos, un poco más de potasio. A estos porotos negros les podemos agregar pimentón verde picado, podemos agregarle sésamo, podemos agregar un poco de harina de arroz o de avena para que sean un poco más compactas, pimienta y todas las especias a gusto que ustedes quieran, y aceite de oliva.
Entonces vamos a moler todos los ingredientes en una procesadora, o pueden ser incluso molidos con tenedor, como ustedes deseen. De repente si quieren darle, digamos, una forma que sea un poquitito más gruesa, los muelen con tenedor. Y vamos a mezclar muy bien todos estos alimentos y después, perdón, estos ingredientes, y vamos a formar bolitas. Y después estas bolitas las vamos a llevar al horno por 25 minutos a 180 grados. También en caso de que ustedes tengan una freidora de aire, también los pueden hacer con esta freidora de aire y van a quedar mucho más crujientes. Ahora, la porción recomendada de estas bolitas habitualmente son 4 unidades, que eso nos va a aportar más o menos como 6 gramos de proteína, ¿ya? Para todas aquellas personas que deban llevar un control de la cantidad de proteínas que consuman diariamente. Y finalmente uno de mis favoritos dentro de las preparaciones saladas, que son los garbanzos crocantes. Cuando queremos comer algo que sea así como, siempre digo como crunch, porque en realidad con el picoteo uno como que le gusta esto, ¿ya? Como que suene. Acá vamos a hacer esta preparación para 4 porciones, ¿ya? Vamos a ocupar 1,5 tazas de garbanzos cocidos, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de pimienta y 1 cucharadita de cúrcuma. Pueden agregarle merquén también, quedan muy buenos con merquén. Entonces vamos a disponer los garbanzos cocidos y secos, vamos a tratar de escurrirlos lo más posible, ¿ya? Y vamos a incorporarlo en un bol junto con todas las especias, con todos los aliños, los vamos a dejar reposar por 30 minutos para que se impregnen y después lo vamos a llevar al horno, ¿ya? Ojalá una temperatura potente, unos 200 grados Celsius, y vamos a ir, digamos, moviendo la lata, ¿ya? O digamos la budinera o el recipiente donde los tengan para que no se vayan quemando. Y los vamos a dejar hornear hasta que queden crocantes. Y esa es una súper buena opción de snack y también incluso como picoteo, cuando tengan fiestas, cuando tengan celebraciones, ¿ya? Es una opción bastante rica y bastante saludable. Y bueno, ahora vamos a ir con las colaciones, las preparaciones dulces, para lo que voy a dejar ahora a Alejandro con ustedes para que nos cuente algunos ejemplos. Estás Está silenciado. silenciado, sí. Gracias, Nati, por toda la gama de variedades que nos aportaste, ¿cierto? También no perder la oportunidad, ¿cierto? De que el preparar estas colaciones, ¿cierto? Que en general no se ven tan difíciles, también nos permiten sociabilizar, ¿cierto? Aquellos que tenemos hijos, ¿cierto? O cuando estamos hablando de pacientes con enfermedad renal, que son pequeños, ¿cierto? Son niños, son adolescentes, también nos permite ir jugando en familia y preparar estas cosas en casa, ¿cierto? Como tú decías, el día domingo tal vez podemos ir preparando estas cosas y nos permite hacer comunidad familiar, ¿cierto? Ahora, dentro de las cosas como, como colaciones dulces, ¿cierto? Y antes de llegar a lo dulce, quedarme con el concepto de lo salado que tú también decías, Nati, porque en el fondo me llamó la atención que tú decías salado pero no tenía sal y recurriste a muchos aliños, ¿cierto? Que son reemplazantes de la sal. Hablaste de la cúrcuma, pimienta, merquén, y entonces prescindimos de la sal. Entonces me pareció súper bueno ese consejo también. Yo me voy a ir a la cosa dulce, ¿cierto? Tratando también, recogiendo también tu consejo, tratando de evitar también los edulcorantes. Y en ese sentido, las frutas siempre son una muy buena alternativa. Los frutos rojos, llámese arándanos, frambuesas, moras, son una súper buena alternativa para nuestros pacientes. Con respecto a los frutos secos, algo ya comentaste, ¿cierto? Que la porción no debería ser más allá de media taza. Por lo tanto, el control del volumen y en la mezcla de cada uno de estos alimentos es una condición sine qua non, una condición muy importante para eh, ir teniendo una porción que sea la más adecuada. Dátiles. Dátiles son alimentos que son en realidad bien dulces y que en el caso de los adultos no son muy recomendados, sobre todo si hay algún tipo de resistencia a la insulina o diabetes propiamente tal, de manera tal que estos dátiles que también son un fruto de Oriente que ha llegado en los últimos años, puede ser una alternativa natural, ¿cierto? Con la precaución de que no deberíamos consumir más allá de 3 unidades como una porción de una colación, ¿cierto? Y empecemos ahora con aquellas cosas que podemos preparar, ¿cierto? Alguna cosita dulce para compartir con nuestros niños, como una cocada saludable en base a
avena, plátano, coco rallado, ¿cierto? Y maní. En el fondo podemos moler el plátano, ¿cierto? E ir incorporando estos frutos secos de manera tal de generar una pasta y poder generar las pelotitas, ¿cierto? ¿Cuánto es la porción de estas cocadas para una persona? Estamos hablando de 4 unidades. También podemos preparar con nuestros chicos, ¿cierto? En casa, barras de cereal. Si en el fondo el tema de comernos el cereal, ¿cierto? Puede ser una alternativa. También podemos preparar nuestras propias barras para enviar al colegio, por ejemplo. Y para preparar 12 unidades, o sea, pues, tenemos aquí para la familia completa, ¿cierto? Eh, Podemos utilizar 2 tazas de avena, 1 taza de maní sin sal, o almendras, o nueces, ¿cierto? O incluso podemos mezclar, ¿cierto? Aquellas 3 hasta completar el volumen de 1 taza. 1 taza de semillas, como pueden ser semillas de zapallo o de maravilla, láminas de coco, ¿cierto? Cranberries, dátiles, ciruelas. em, También incluso se pueden utilizar manzanas deshidratadas, ¿cierto? Y esto lo podemos ir uniendo, ¿cierto? O endulzando con un poco de miel, o también puede ser alulosa o tagatosa, de manera tal de ir haciendo esta como parte de los ingredientes, ¿cierto? Y podemos utilizar media taza de bebida vegetal, taza de bebida vegetal que puede ser una bebida vegetal de arroz, una bebida vegetal de avena, ¿cierto? De almendras. ¿Y cómo preparamos esta barrita de cereal? Triturando todos los ingredientes en la procesadora que tengamos en casa, ¿cierto? Y vamos mezclando todas estas semillas, agregando la miel y el endulzante, y a la vez vamos a ir incorporándole la bebida láctea, ¿cierto? Que va a homogenizar, que va a humectar esta masa, de manera tal que podamos tener una masa homogénea y húmeda. Una vez que tenemos esta masa homogénea, que la pudimos amasar con la mano, ¿cierto? Podemos disponer de la lata, esta masa en una lata, e ir aplastándola de manera tal que podemos abarcar toda la superficie de la lata, y para poder llevarla a refrigeración, ¿ya? Una refrigeración que debería ser más o menos de 12 horas para que esto se compacte, ¿cierto? Y poder tener unas láminas que se mantengan refrigeradas, ¿cierto? Y que pueda ser una alternativa. ¿Sí? Ahora, les quería compartir también con ustedes, ¿cierto? Desde la visión de los niños, algunas otras colaciones que los chicos pueden llevar al colegio. Lunes, raíces de apio con uno. Día martes, tortilla, lechuga y atún. Miércoles, sándwich con palta y quesillo. Día jueves, maní, papas y almendras. Día viernes, yogur con pasas y avena. Día sábado, brownie de frutos negros. Domingo, huevo duro y sin sal. Y todos los días hacemos deporte y tomar agua. Bueno, agradecerle a los modelos, ¿cierto? Que en el fondo compartieron su experiencia de las colaciones que se llevan al colegio, que se llevan los días del deporte, ¿cierto? Y que quisieron compartir su experiencia con ustedes. En el fondo,
todo lo que comemos, incluso desde antes de nacer, es lo que nos acompaña y lo que nos define, ¿cierto?, en términos de condición de salud, ¿cierto? Entonces, la decisión que elijamos, si vamos a consumir alimentos ultraprocesados, ¿cierto?, o alimentos naturales, nos va a determinar cómo podemos estar de mejor forma y estar más saludables. De esta forma, ¿cierto?, estamos terminando la presentación que teníamos para compartir con ustedes y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias chicos, Natalie, Alejandro, por tan bonita presentación, ¿cierto? Por tan bonito video y qué buenas ideas nos han entregado, ¿cierto? Con estas colaciones saludables. Vamos a partir entonces con las rondas de preguntas. Si ya tenemos algunas preguntitas en nuestro chat, vamos a partir con las preguntas del chat, así que quienes tengan consultas vayan escribiéndolas por este medio. Bueno, la primera pregunta dice: buenas tardes, estoy en peritoneo diálisis. ¿Cómo puedo complementar mis 60 gramos de proteínas que tengo asignado? Ya que tengo que consumir 200 gramos de carne al día y es pesado para la economía en general. Y como tampoco puedo comer más de un huevo diario, gracias. ¿Quieres que conteste yo, Ale? Bueno, 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 para nuestro paciente que está ahí consultándonos, creo que una de las mejores opciones, precisamente cuando no podemos aumentar mucho más el aporte de huevo y sabemos que claramente las carnes están carísimas, las legumbres son una muy, muy buena opción porque son proteínas de alto valor biológico, o sea, quiere decir que son las proteínas en definitiva que aportan una buena cantidad de aminoácidos esenciales. Y la otra opción con la que puedes aumentar más el aporte proteico es con las claras de huevo. O sea, las claras de huevo aportan, puedes comerla en el fondo con mayor libertad, por decirlo así. ¿Sí? Es básicamente la yema con la que tenemos que tener cuidado. Entonces, estas claras de huevo las podemos incorporar en tortillas, en budines o picadas, por ejemplo, en las ensaladas, ¿no? Incluso en preparaciones como merengue, por ejemplo, ¿no? O sea, hay diversas formas donde se pueden incorporar para aumentar el aporte de proteínas. Habitualmente, más o menos, la proporción es como 2 claras de huevo es equivalente a un huevo, que serían como 7 gramos de proteína. Muchas gracias, Natalie. Bueno, la segunda pregunta es más o menos relacionado con lo mismo. Dice Paola Salas: buenas tardes, me quedó la duda, ya que mi nutricionista renal hace años me dijo que se comprobó con un estudio que el huevo no sube el colesterol. No sé si querrán aportar algo, Natalie o Alejandro. ¿Quieres decirlo tú, Ale? sí, sí, bueno, en general lo que hablan los estudios, ¿cierto? Tuvimos en algún momento restricciones en el consumo de huevo que hablaban que habían algunos reparos metodológicos a esta altura, ¿cierto? Pero como comentaba la Nati, ¿cierto? No es que el huevo por sí sea, o en general ningún alimento es absolutamente bueno ni absolutamente malo, ¿cierto? Pero la recomendación habla de que uno puede comer incluso un huevo diario, lo comentó por ahí Nati, ¿cierto? Por el contenido 150 miligramos de colesterol tiene más o menos un huevo, ¿ya? Y por lo tanto es una cantidad que es aceptable un huevo diario. Más no está recomendado y ahí podemos recurrir principalmente como a las claras. Muchas gracias, Alejandro, por la aclaración. La tercera pregunta dice: ¿los garbanzos crocantes pueden ser hechos en el horno eléctrico? Sí, pueden ser hechos en horno eléctrico. Lo que sí no recomiendo es microondas, ¿no? Pero el horno eléctrico, perfecto, porque tiene básicamente el mismo formato, por decirlo así, que el horno convencional. Así que también pueden ser elaborados ahí. Sí. Perfecto. En términos prácticos, yo lo he hecho en mi casa en horno eléctrico. ¿Cómo quedan? ¿Sí? Me han resultado perfectos. Súper. La siguiente pregunta dice: ¿se puede reemplazar el plátano en la cocada? Quizás tiene restricción de potasio este paciente. ¿Por qué Sí, lo podríamos reemplazar? por manzana te puede resultar también, manzana rallada puede ser una alternativa. Súper. ¿Qué más? Eva Quijón dice que tierno los niños.
Ya, acá la siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes, me faltó el aporte proteico en cada colación. Bueno, acá me imagino que cada paciente, al entregarle cierto su régimen individualizado, ahí la nutricionista, el nutricionista tendrá que individualizar. ¿Ya? Igual, Claro. Laurita, como para comentarle, digamos, ahí a este paciente, hay algunas colaciones que no tienen prácticamente nada de aporte proteico y evidentemente las que están hechas con legumbres es así más. Pero habitualmente las porciones fluctúan más o menos como entre 6 y 7 gramos de proteína, más o menos. Aquellas que están basadas en legumbres, porque en el Las fondo que están basadas en legumbres, sí. claro, porque en el fondo lo que hablábamos de los bastones de frutas o de verduras no tienen aporte proteico. ¿Ya? Y en ese sentido lo bueno es que es asesorarse con su nutricionista de cabecera, porque el aporte va a ser individualizado para cada uno de los pacientes, tiene requerimientos distintos. Y como recomendación también para los pacientes que requieran o que necesiten no aumentar su ingesta o su carga proteica, es muy buena opción, por ejemplo, utilizar dentro de las preparaciones, de repostería, etcétera, las bebidas vegetales, como dijo el Alejandro, y también en reemplazo del huevo o la chía. Porque habitualmente en repostería vegana o de alimentación basada en plantas se ocupa mucho la chía como reemplazo al huevo. Entonces, en ese caso podemos tener el mismo efecto, pero sin, en el fondo, el aporte proteico que aportan los huevos. Perfecto. La siguiente pregunta dice, hola, ¿cuál es la porción de humus permitida? Esa es la pregunta de Gerardo. Por mí, me encanta tanto que ojalá pudiéramos comer el pote completo, pero habitualmente son como 2 cucharadas soperas. Súper, 2 cucharadas soperas entonces, Gerardo. La siguiente pregunta de Felipe Fuentes dice, para un paciente con obesidad, enfermedad renal en diálisis, dice, o en PD o en hemodiálisis, con el fósforo alto, ¿qué colaciones pueden sugerirme? Yo entraría, Ale, ¿querés ahí responder? ahí yo entraría con todo lo que sea principalmente basado en vegetales, o sea, los bastones de apio, de zapallito italiano, los frutos rojos, yo creo que son una súper buena alternativa. Súper. ¿Qué más? A ver, dice Paulina Figueroa, ¿alguna recomendación de colación alta en fósforo, pero que no engorde? Después de que me operé de la paratiroides, me mantengo con el fósforo bajo, estoy en diálisis. ¿Quién puede responder esa pregunta? A ver, bueno, habitualmente los productos lácteos son los que tienen un aporte de fósforo, digamos, un poquito mayor, así que como por ahí en el fondo me iría yo, por el tema de los huevos también tienen un aporte de fósforo un poco mayor versus otras colaciones. Por ejemplo, en ese caso yo no optaría necesariamente por los palitos de verduras ni por las frutas, sino que optaría por más este tipo de colaciones que son más proteicas. Habitualmente lo que tiene más proteína aporta también más fósforo, así que por lo tanto el tema ahí como de las colaciones en base a legumbres también tienen un aporte de fósforo mayor. Súper, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, es de Soledad Guzmán, dice, bueno, esto no es pregunta, nos dice que si podemos enviar las recetas, ¿cierto?, al correo y ella deja ahí su correo. Claro. Sí, sí, se podría, ¿cierto?, enviar al correo. Ahora, de todas maneras, toda esta Podemos hacer información, esto, sí. sí, ¿cierto? Va a estar, la vamos a colocar en nuestras redes sociales, ¿cierto? Nuestro Instagram. Nos pueden encontrar como Centro Nutrición Cardio Renal. Y bueno, allá, ahí en esta plataforma lo más probable es que coloquemos la receta porque realmente está muy buena esta receta, sale de lo común que uno conoce, ¿cierto? Vamos a la siguiente pregunta. Ya, esta está buena, de Alejandra Ojeda. Dice, me llama la atención que la mayoría de las preparaciones son con legumbres. ¿No hay mucho problema con el fósforo en ese caso? ¿O estoy equivocada? Con respecto al fósforo, ¿cierto? Es una indicación que va a ser personalizada. El fósforo de las legumbres, ¿cierto? Puede ser quelado, a diferencia del fósforo de los aditivos alimentarios, de los alimentos ultraprocesados. Por lo tanto,
hay una diferencia en esos aportes de fósforo. Claramente, Alejandra, sí, Alejandra, ¿cierto? Lo que nosotros estamos presentando aquí son alternativas, ¿cierto? Y la cantidad va a haber que ajustarla, si puede ser todos los días, una vez a la semana, va a ser un parte de tu tratamiento personalizado. Si yo quisiera ahí agregar algo, Laurita. Claro. Yo que actualmente trabajo en diálisis y tengo que lidiar mucho con este problema del fósforo, convengamos que también dentro del tratamiento del fósforo también hay otras cosas involucradas, como son, por ejemplo, una adecuada prescripción de los quelantes de fósforo, ¿ya? Digamos, en todas las comidas. Y convengamos también de que la mayoría de las veces un fósforo alto proviene habitualmente de los aditivos, ¿ya? O sea, de comida, ¿ya? Que tiene el fósforo en forma de fosfato, eh, y por lo tanto este fósforo es un fósforo mucho más peligroso, muchas veces digo yo, porque es un fósforo que se absorbe en un 100%. Así como decía Lale, el fósforo que está presente en los alimentos de forma natural, como por ejemplo en las legumbres, es un fósforo que habitualmente se absorbe solamente la mitad. Entonces es un fósforo que es mucho más fácil de quelar o atrapar. Y convengamos también de que, como decía Lale en algún momento, no es que exista un alimento como completamente bueno o completamente malo. Habitualmente en personas con enfermedad renal son muchas las variantes, podríamos decir, son muchos los nutrientes a los que tenemos que poner atención. Entonces esta también es una súper buena opción en el caso de que necesitamos, por ejemplo, acceder o tener una mayor ingesta proteica, como decía un paciente recién por ahí, ¿cómo aumento mi ingesta proteica? Bueno, precisamente a través de legumbres sería una opción, ¿ya? Así que ahí todo va en la porción. No es que esté algo Perfecto. absolutamente prohibido. Muy clarito, Natalie. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señora Elvira Rojas. Dice, ¿por qué es preferible la alulosa o la stevia 100% versus la sucralosa? ¿Qué problema tiene la sucralosa? Buena pregunta. ¿Quieres contestar tú, Ale? Bueno, en general, em, lo que nos estamos encontrando es que ya la mayor parte de los alimentos están siendo endulzados con sucralosa, por lo tanto estamos llegando a niveles de saturación de este nutriente. Eh, y, em, y como comentaba Nati en su presentación, esto tiene un efecto sobre la microbiota, ¿cierto? Y ahí el tema, la especialista de la microbiota eres tú, Nati, si le puedes repetir. No es que sea como tan especialista en realidad, pero sí, bueno, efectivamente, actualmente todo el foco de la ciencia, de la nutrición, la alimentación, más que en las calorías y en los niveles de azúcar, como estuvo enfocado durante mucho tiempo y que la industria alimentaria respondió bastante bien, generando, fabricando productos que eran diet, light, digamos, con todo tipo de edulcorantes no calóricos y cada vez con más endulzantes nuevos, etcétera. Ahora, todo el foco de la ciencia se fue para el estudio de la microbiota intestinal, que como les decía es esta población de bacterias, esta mezcla, digamos, que tenemos de bacterias buenas y malas en nuestro intestino, que tiene implicancia en la generación de muchas enfermedades, ¿ya? O sea, la microbiota intestinal es la responsable de la inmunidad en nuestro cuerpo, es la primera barrera de defensa que el cuerpo tiene. Después tenemos también la regulación de hormonas, o sea, una microbiota intestinal que esté, digamos, de forma, digamos, adecuada, ¿ya? O en óptimo estado, es capaz de regular nuestras hormonas, incluso es capaz de regular el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué es lo que pasa? Que esta microbiota intestinal en la mayoría de los pacientes, o la mayoría de las personas, está desregulada, podríamos decir. O sea, tenemos mayor cantidad de microorganismos patógenos o microorganismos malos, por decirlo de alguna forma, que sobrepasan a los buenos, y eso es lo que va generando alteraciones a nivel metabólico y un montón, un sinfín de enfermedades, ¿ya? Y hay alguna evidencia también de que ya está, digamos, informando de que generaría también o tendría implicancia en la enfermedad renal, ¿ya? En la generación de la enfermedad renal. Bueno, finalmente, ¿cómo nosotros nutrimos a la microbiota intestinal? La nutrimos con frutas, con verduras, con fibras, con cereales integrales, etc. ¿Cómo la enfermamos o cómo la, digamos, la desregulamos más? Precisamente con más aditivos, con más alimentos, digamos, con azúcares refinados, ¿ya? Harinas refinadas, con un exceso, por ejemplo, de alimentos con grasas trans. Y también se ha visto que con algunos tipos de edulcorantes como la sucralosa,
que no es que haga mal consumir probablemente a lo mejor de vez en cuando algún alimento que esté elaborado con sucralosa. El problema es que estamos demasiado expuestos a muchos alimentos con sucralosa. Habitualmente todo lo que encontramos en el mercado que es diet o que es light está hecho con sucralosa. Hablamos de jaleas, hablamos de jugos, bebidas, postres, productos lácteos, ¿ya? Habitualmente todo lo que es diet light tiene sucralosa. Entonces, este exceso al que estamos expuestos es lo que está, digamos, también, digamos, dañando o contribuyendo a nuestra microbiota intestinal como, digamos, alterada. Es por eso que tratamos en el fondo de invitar a bajar un poco, digamos, esta carga y a tratar de consumir edulcorantes que sean de origen más natural. Perfecto. Y respecto a lo mismo, Elvira Rojas dice, ¿y la alulosa tendría un efecto prebiótico? Prebiótico, no, hasta la información que yo manejo, ¿ya? Pero sí al ser un edulcorante que es de origen natural, que proviene del trigo, es un edulcorante que hasta la fecha no se han reportado, digamos, podríamos decir como malestares o modificaciones a la microbiota intestinal, ¿ya? No así como, por ejemplo, la tagatosa, que proviene de la lactosa, que es el azúcar de la leche, que a algunos pacientes sí les genera distensión o algunos malestares digestivos. Sobre la lulosa, hasta el momento no, por lo menos yo no tengo información, Alex, no sé si tú, No, tampoco. ¿no? Y que si sea prebiótico o probiótico, no, tampoco tenemos información actual disponible. Por acá Maricel Lobos le manda saludos a Natalie por sus respuestas sobre las proteínas. Dice, ella fue mi nutricionista cuando estuve en el Hospital Naval. Gracias. Soy Maricel Lobos y atiende a mi papá en la actualidad. Te mandan saludos entonces. La Un saludo para la siguiente, Maricel. la siguiente pregunta es de Giovanna Carrillo. Dice, soy paciente trasplantada. Me salió un poco alto el ácido úrico. ¿Cómo lo puedo bajar? Quizás nombrándonos rápidamente, chiquillos, alimentos que tenga que restringir. Sí, bueno, y ahí hay Dale, que dale. estar atento, ¿cierto? Ácido úrico, exceso de proteína, ojo con la sal, la hidratación, ¿cierto? Y estar atento a algunos alimentos que tengan mayor cantidad de ácido úrico, ¿cierto? Algún tipo de carnes, las grasas animales, eh, en ese sentido, estar atenta. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con la siguiente pregunta de Felipe Fuentes. Dice, ¿recomendarían el kefir o el yogur de pajaritos como colación? ¿Puede ser? Sí, la verdad es que me gusta bastante el kefir o el yogur de pajarito, ¿ya? Tiene un buen aporte proteico y evidentemente es muchísimo más natural dentro del proceso de fermentación ahí que experimenta, se consume gran cantidad de lactosa y del azúcar, así que sí es una buena opción. Si tienes la posibilidad y tienes los pajaritos y tienes la paciencia para hacerlo, bienvenido sea. Gracias, Natalie. Natalie Cantellanos dice, muchas gracias, tengo a mi bebé con displasia renal bilateral y estamos aprendiendo juntos como familia para que juntos podamos ayudar a Franquito. Me ha sido súper útil para ampliar mis conocimientos. Gracias infinitas, nos dice Bueno, Nati. aprovechemos de mencionar que acá tenemos el experto renal pediátrico. Esta es la oportunidad, esta es la Esta es la instancia. oportunidad, así que contacten a Alejandro porque es el mejor profesional que podría ayudarlos en este proceso. De todas maneras. A ver, Gerardo nos dice, y en ese sentido de lo que conversa sobre endulzantes, ¿cómo se comporta la stevia? Ya. La stevia, que es un edulcorante de origen natural, es importante que sea, ojalá, 100% stevia. Que sea como la hoja molida, ¿ya? Por decirlo así. Porque muchas veces encontramos en el mercado mezclas, ¿ya? Todos estos que vienen líquidos, ¿ya? Todas estas botellitas que dicen stevia, habitualmente son mezclas, ¿ya? Entonces, si optamos por una stevia que sea 100% stevia, como proviene de una planta, no tendríamos ese problema. ¿Sabes lo que me gustaría acotar ¿Mm? también respecto al tema de los edulcorantes? Tiene que ver con el tema de los umbrales de sabor dulce a nivel de la lengua, ¿cierto? Que en el fondo también lo que nos va pasando es que nos vamos acostumbrando al tenor dulce, de dulce, ¿cierto? Y entonces
partimos utilizando 2 gotitas o 3 gotitas, ¿cierto? O una cucharadita de algún endulzante, y después de un tiempo eso no nos es suficiente para sentir el sabor, y le vamos utilizando cada vez más. Por lo tanto, la recomendación, ¿cierto?, es tener precaución con el uso de estos edulcorantes para no saturar nuestro sabor a dulzor en la lengua, ¿cierto? Y que cada vez tengamos que estar utilizando más de estos productos. Gracias, Alejandro. Seguimos con las preguntas, dice Paola Salas. Muchas gracias, muy buenos datos. Sospeché desde el principio que tanto endulzante químico y aditivo podría ser perjudicial. Hasta los yogures le pusieron endulzantes para sacar los sellos. Eso es muy cierto. Por el tema de la nueva ley de etiquetado, ¿cierto? Bajaron el azúcar y lo reemplazaron en muchos casos, ¿cierto? Con esta sucralosa tan perjudicial que hemos estado hablando. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra pregunta? Muchas gracias, dice Elvira Rojas. Muchas gracias, topísimos. Soy pediatra, son claros y con excelente base científica. Gerardo también nos dice muchas gracias por las respuestas, ¿cierto? Felipe Fuentes también, muchas gracias por su presentación. Eva Quijón, muchas gracias. Y acá me parece que es la última pregunta del chat de Maricel Lobos. Dice, ¿cómo puedo mejorar mi esofagitis? Ya que el tratamiento es el omeprazol. ¿Habrá algunas recomendaciones así rapiditas, breves, que podamos darle a Maricel para mejorar la esofagitis? ¿Tenés tus recomendaciones, Ale? En general, una dieta liviana, sin muchos irritantes, dependiendo de qué es lo que está pasando a nivel del CATIA, ¿cierto? De la unión del esófago con el intestino. Algunas recomendaciones tienen que ver con el consumo de papilla, ¿cierto? Alimentos muy blandos, pero de ahí entramos, hay que hacer un análisis personalizado en ese sentido. Lo principal, evitar los aliños, la cebolla, el comino, todas aquellas irritantes, el café, la bebida cola o cualquier gaseosa. Yo te recomendaría, Maricel, mira, principalmente todo lo graso. Todo lo que es muy grasoso retarda el vaciamiento del estómago. Eso quiere decir que la comida se queda por más tiempo en el estómago. Por lo tanto, el hecho de quedarse más tiempo en el estómago tiende, digamos, a regurgitar, digamos, o a devolverse con mayor, en el fondo, facilidad. Y eso va a generar también más ardor, digamos, ahí y dolor. Y algo que manejo también referente a especias o cosas, digamos, de origen como más natural. Te recomiendo incorporar menta, tomar aguas de menta que son, digamos, calmantes de todo lo que sea, digamos, ácido, y también, si encuentras por ahí, las semillas de cilantro. Las semillas de cilantro secas son, digamos, bastante buenas para todos los trastornos que son a nivel de la mucosa gástrica, o del tejido gástrico, de la acidez, el reflujo, esofagitis, etc. Gracias, Natalie. Ya, estamos listos con la ronda de preguntas del chat. Yo no sé si alguien querrá hacer alguna pregunta directamente a nuestros invitados. Puede levantar su manito y contestaremos su pregunta, si es que hay alguna pregunta para nuestros expositores. ¿Alguien quisiera hacer alguna consulta? Puede prender su micrófono y hacer la consulta, ya sea con Natalie o con Alejandro. Me parece que no hay más. Hola, buenas Sí. noches. Soy Eva. Una consulta me entró la duda, ¿cómo se consumen las semillas de cilantro? Pueden ser en infusiones. Ah, ya, en infusión. La infusión de las semillas de cilantro, o sea, la infusión de semillas de cilantro la dejamos reposar por unos 5 minutos más o menos y tomamos esta agüita, ¿ya? Idealmente como separado de las comidas, como 1 hora posterior a las comidas, y si la consumimos regularmente ayuda mucho a todos los trastornos digestivos. Ah, para recomendarle a mi papá que de repente sufre de acidez. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Clarísimo todo y muy rico y lindo se ve todo. ¿Alguien más? Sí, yo ¿Quién habla por ahí? ¿Quién, soy cuál es? Patricia. Señora Hola. Patricia, díganos.
Mira, estoy en una insuficiencia renal etapa 4. Tengo el potasio y el fósforo en niveles normales, pero la creatinina se disparó a 3,1 y yo no consumo ni huevo, ni pescado, ni carne roja, ni carne blanca. ¿Hay alguna infusión que me pueda ayudar a bajar la creatinina? ¿O por qué qué puedo estar comiendo extra y dejar de hacerlo? Chicos, ¿quién Yo por quiere? lo menos no manejo ninguna información de alguna hierba específica, alguna planta medicinal que pueda generar un efecto en disminuir la creatinina. La mayoría de las plantas medicinales tienen efecto diurético, que eso de alguna manera sí ayuda bastante, digamos, a la parte renal, pero en mejorar la función depurativa, como de eliminar, digamos, la creatinina. Y yo te recomiendo, Patricia, de que en realidad te hagas, digamos, ver por una nutricionista para que analicen bien con un recordatorio de 24 horas o de más días para poder ver los puntos específicos, cuáles son los que quizás a lo mejor generan un mayor aporte proteico y bueno, claramente también control con tu nefrólogo para que él pueda, digamos, monitorear todos los parámetros y ajustar tu tratamiento farmacológico. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta a Natalie o Alejandro? Una pregunta más y damos término a este conversatorio. Parece que no hay más preguntas. Entonces damos por finalizado este conversatorio número 8, ¿cierto? Denominado Colaciones Saludables. Damos las gracias nuevamente a la Fundación Pro Salud Renal y al Centro de Nutrición Cardiorrenal por esta instancia tan buena, ¿cierto? Hubo muchas preguntas, resolvimos muchas dudas, así que fue súper beneficioso. Bien, eso y que tengan muy buena noche. Muchas gracias.